Así que les invito para que abran sus Biblias en el libro de los Proverbios, capítulo 3. Y vamos a ver los primeros 4 versículos. Cuando los encuentren, en reverencia a la santa y bendita palabra de Dios. Y si puede hacerlo, le invito para que se ponga de pie. Si no puede hacerlo, quédese ahí, sentadito, sentadita, en donde está, poniendo muchísima atención. Y la palabra del Señor se lee en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, y el pueblo de Dios dice, amén. Hijo mío, no te olvides de mi ley, y tu corazón guarde mis mandamientos, porque largura de días y años de vida y paz, ¿qué cosa? Te aumentará. Nunca se aparten de ti, ¿qué cosa? Y la verdad, átalas a tu cuello, escríbelas en la tabla de tu corazón, ¿para qué? Y harás gracia y buena opinión ante los ojos de Dios y de los hombres. Padre precioso, en el maravilloso nombre de nuestro Señor y Salvador Jesucristo, gracias por tu palabra preciosa. Y oramos, Señor, en este momento para que después de que te hemos alabado con nuestros cantos, podamos alabarte poniendo atención, Señor, a lo que tienes para nosotros. Y más aún, Señor, poniendo por obra lo que tienes para nosotros. Oro, Señor, para que tu palabra fluya hasta lo más profundo de cada uno de los que estamos aquí. Que no me permitas por ningún motivo expresar mi opinión, mi pensamiento, sino solamente la explicación de tu palabra. Señor, para que seas tú guiándonos para la aplicación de la misma. En Cristo Jesús oramos y el pueblo de Dios dice, amén. Muy bien, puede tomar asiento, mi querido hermano y hermana. Muy bien, en un libro que empecé a leer la semana pasada y que se llama Cambios que Sanan, me encontré una ilustración o una historia, una especie de cuento chiquito que me llamó mucho la atención, muchísimo la atención como para motivarme a predicar lo que quiero predicar el día de hoy. Es una historia, aunque es chiquita, digo, es más larga de lo que normalmente yo cuento una ilustración. Entonces voy a tratar de resumirla y voy a agregarle algunos elementos que tienen que ver con el sermón. Pero en esencia es esto. Esta historia trata de, había unas personas en una galaxia muy, muy lejana llamada Hades, en donde los habitantes de esa galaxia querían encontrarle sentido a sus vidas. Entonces se reunieron ahí los principales de esa galaxia y dijeron, ¿qué podemos hacer para encontrarle sentido a nuestras vidas? Y entonces uno de ahí dijo, ¿qué les parece si creamos un Dios? Un Dios que nos haga tener sentido a nuestra vida, que nos dé dirección a nuestras vidas, que nos haga valer el propósito que Él tiene en nosotros. Y dijeron, oh, ok, esa es una muy buena idea. ¿Dónde encontramos un Dios? ¿Verdad? ¿Cómo podemos hacer cómo es un Dios? ¿Cómo se le adora a un Dios? Pues entonces crearon una comisión creadora de un Dios y enviaron a un extraterrestre a la Tierra, porque les dijeron que ahí habían dioses. Entonces vino el extraterrestre aquí a la Tierra y estuvo investigando por muchos meses y se metió a muchas religiones, y se metió a muchas iglesias, estuvo tomando notas y un día dijo, creo que ya tengo toda la información suficiente, y se fue de nuevo a Hades, su galaxia. Y estando ya en Hades, entonces se reunió el comité investigador de la creación de un Dios y le preguntaron por sus notas, ¿no? Por lo que él vio. Y entonces él les dijo, bueno, miren, lo que descubrí es que en la tierra no hay un Dios, hay dos dioses. Ok, a ver, cuéntame entonces cómo son esos dioses. Entonces, mire, el primero de esos dioses creo que se llama Gracia, o le dicen Gracia. Y este es un Dios
muy bueno, es un Dios muy atractivo para toda la gente que vive ahí en la tierra, porque regularmente les está hablando a todos de que tienen que ser buenos, que tienen que amarse los unos a los otros, que vayan y hagan visitas a los enfermos, que den ayuda u ofrenda a la gente que tiene necesidad. Y eso es, pues es muy bueno. ¿Ustedes dirían que eso es bueno? Eso es bueno. Pero les dice, ustedes tienen que esforzarse siempre por ser buenos y hacer el bien. Pero si no pueden hacerlo bien, ni pueden ser buenos, no se preocupen, yo igual los perdono. ¿Ve? Entonces la gente que vive en la tierra, decía este extraterrestre, no entiendo cuál es el propósito de este Dios llamado gracia, porque si bien qué bueno que los motiva para hacer cosas malas, pues tampoco les dice absolutamente nada cuando hacen cosas, los motiva para hacer cosas buenas, tampoco les dice nada cuando hacen cosas malas, de manera que la gente no siente realmente ninguna necesidad de arrepentimiento. ¿Para qué? Si hago algo malo, Dios gracia me va a perdonar. No necesito mejorar tampoco, no necesito dirección, no necesito nada, porque cuando yo me equivoque, Dios gracia estará ahí para mí. Así que no le veían acá en Hades ningún sentido a ese Dios. Pero el otro Dios que encontró se llamaba verdad. ¿Ok? Este era el otro Dios. Y verdad, bueno, si gracia era un Dios muy bueno, extremadamente bueno, pues verdad resulta que a decir del extraterrestre, el Dios verdad era un Dios bastante malo. Porque verdad nomás les estaba recordando a la gente lo malo que son, lo mal que hacen las cosas. Todo el tiempo se la pasa dando órdenes, no hagas esto, no hagas lo otro, no hagas allá, haz esto, haz lo otro, haz allá. Y cuidadito con que falles, porque si tú fallas entonces va a haber problemas aquí. Entonces la gente pues vivía en orden, con disciplina, pero siempre con el ceño fruncido, como enojados, porque no podían ser felices. Tenía cosas buenas, como por ejemplo mantenía el orden y la disciplina entre los habitantes. Claro, porque si alguno de ellos se atrevía a romper algunas de las reglas de verdad, pues entonces iba a ser juzgado por verdad, y no solamente por verdad, sino por los seguidores de verdad. Los habitantes que adoraban al Dios verdad los iban a juzgar duramente. Entonces, pues sí, vivían en disciplina, vivían en orden, pero vivían totalmente frustrados. Este Dios verdad, en verdad, hacía campañas muy poderosas en contra de enemigos de la tierra, como por ejemplo la violencia, la corrupción, no sé, usted menciónelo, toda la clase de pecados que hacen tanto daño a la sociedad. Y las campañas de verdad, pues en verdad tenían efecto, porque pues barrían con todos estos enemigos. Pero el problema es que no nomás barrían con los enemigos, sino que también barrían con toda la gente que hacía esa clase de problemas. No nomás con el problema, sino con toda la gente que caía en esa clase de problemas. Entonces, pues, ¿cuál es el punto de vivir de esa manera? Decía este extraterrestre, ¿no? Entonces, ya que les explicó todo lo que vio, pues entonces el comité de ahí de la galaxia Hades determinó que pues no podemos adoptar a ninguno de estos dos como nuestro Dios para que nosotros podamos encontrarle sentido a nuestra vida. No nos sirve ninguno de los dos. Busquemos otra manera de encontrarle sentido a nuestra vida. Y entonces se le ocurre la idea a este extraterrestre que había venido aquí a la Tierra y dice, epa, antes de que hagan alguna otra cosa, ¿y qué tal si juntamos a gracia con verdad? ¿Qué tal si los mezclamos y hacemos de los dos uno? ¿Qué piensan ustedes? ¿Sería buena idea? ¿Sí? ¿Sería buena idea mezclar a los dos dioses para hacer uno? Recuerde que es una ilustración, ¿verdad? Para que no me salgan, nada más tenemos un solo Dios, pecador. Eso
Es una ilustración, ¿ok? Entonces, ¿sería buena idea? ¿Sí? Bueno, pues déjenme les digo que en la Biblia aparecen solamente 2 veces el término así, gracia y verdad, solamente aparecen 2 veces en la Biblia. Las 2 veces aparecen en el Evangelio de Juan, las 2 veces aparecen en el mismo capítulo, las 2 veces se refieren a nuestro Señor y Salvador Jesucristo, y eso lo encuentra usted en Juan capítulo 1, versículo 14 al 18. Dice, y aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre. ¿Qué cosa? Esta es la primera vez. Seguimos leyendo y dice, Juan dio testimonio de él y clamó diciendo, este es de quien yo decía, el que viene después de mí es antes de mí porque era primero que yo. Porque de su plenitud tomamos todos y gracia sobre gracia. Pues la ley por medio de Moisés fue dada, pero la gracia y la verdad vinieron por medio de Jesucristo. A Dios nadie lo vio jamás, el unigénito Hijo que está en el seno del Padre, Él le ha dado a conocer. Solamente ahí encuentran los términos gracia y verdad. Pero en el Antiguo Testamento no aparece ni una sola vez, pero aparece un término muy similar. Usted va a encontrar, por ejemplo, no va a encontrar misericordia, pero va a encontrar, perdón, no va a encontrar gracia, pero va a encontrar misericordia. Misericordia y verdad. Eso lo va a encontrar. Y de las 3 formas que se puede traducir del hebreo la palabra misericordia, hay una que me llamó mucho la atención, que es Hesed. Hesed. Los que hablan hebreo a lo mejor me pueden corregir. Hesed. ¿Sí lo dije bien, hermano? ¿Sí lo dije bien? Gracias, hija. Sí. Hesed. Porque Hesed sí se puede traducir como gracia. Es lo más cercano a traducirse como gracia. Por ejemplo, usted ve, no sé si encontraste Ruth 3:10, pero en la Reina Valera avanzada. Digo, la Reina Valera antigua, ¿no? Por eso decía RBA, ¿no? ¿No? Ok, pero tienes Esther 2:9. Ok, póngame Esther 2:9 entonces. Y en Esther 2:9 dice, y la doncella agradó a sus ojos y halló, ¿qué cosa? Gracias. Esa es la palabra que usa ahí, Hesed, que en otras partes usted la va a encontrar como misericordia. O sea, se puede traducir tranquilamente como gracia. Entonces, aparte de los versículos que acabo de leer hace un momento, tomados del libro de Proverbios, encontramos los siguientes que traen esos 2 términos juntos. En Éxodo capítulo 34, versículo 6, dice, y pasando Jehová por delante de él, proclamó, Jehová, Jehová, fuerte y misericordioso y piadoso, tardo para la ira y grande misericordia y verdad. En Salmo 25:10, salud, todas las sendas de Jehová son misericordia y verdad para los que guardan su pacto y sus testimonios. Salmo 40:11, Jehová, no retengas de mí tus misericordias, tu misericordia y tu verdad me guarden siempre. Salmo 57:3, Dios enviará su no, Dios enviará su misericordia y su verdad. Salmo 85:10. ¿La qué cosa? Se encontraron, la justicia y la paz se besaron. Salmo 89:14. Justicia y juicio son el cimiento de tu trono. Misericordia y verdad van delante de tu rostro. Y hay un versículo más, hay uno más que habla sobre la misericordia y la verdad y que lo voy a usar hasta el final en la conclusión del sermón y que está basado también en el libro de los Proverbios. Pero entonces, cuando nosotros veamos el término misericordia y verdad, para efectos del mensaje que quiero predicar, ustedes véanlo como si dijera gracia y verdad, porque ya vimos que la palabra Hesed se puede traducir como gracia. Entonces vamos a entrar al libro de los Proverbios, que ustedes saben, el libro de los Proverbios mayor es conocido como, ¿quién es el autor del libro de los Proverbios? Salomón, aunque Salomón solamente escribió
del 1 al 29, eso es lo que se reconoce de él. Y entre el 1 y el 29 hay espacios que ni siquiera se está seguro que sean de él, ¿no? Hay inclusive proverbios de Moisés y cosas así. El último, que es el más famoso de todos. ¿Cuál es el último, el más famoso de todos? El 31. ¿Qué habla eso? La mujer virtuosa, era para el Día de las Madres, mujer virtuosa. Es un proverbio de Lemuel. Pero del 1 al 29 son escritos por Salomón. Así que este está basado en el capítulo número 3, por lo tanto es ¿de quién? ¿De quién? De Salomón. Entonces vamos a ver los dichos del rey Salomón, que era un rey sabio, muy, muy sabio. Muy bien. Versículo número 1. Hijo mío, no te olvides de mi ley. O sea, no del presidente de Argentina. De ese no. Que también no se olviden de mi ley. Hay que estar orando por mi ley, hay que estar orando por Trump, y hay que estar orando por Sheinbaum, y hay que estar orando por todos por Ortega, por todos los presidentes. ¿Quién es el presidente ahorita de Venezuela? La presidenta, ¿cómo se llama? Hay que estar orando por ella. Hay que estar orando por Bukele. Hay que estar orando por quién más. ¿Quién está en Colombia? ¿O por Petro? Por Petro. Hay que estar orando por Petro. Hay que estar orando por nuestros presidentes, mi querido hermano y hermana. ¿Se acuerdan que prediqué sobre eso? Hay que estar orando por ellos. No importa cómo sean. Eso lo juzga el Señor y lo va a juzgar el pueblo en las elecciones. Pero nosotros tenemos la responsabilidad de orar por ellos, de pedir por ellos, incluso por Maduro, que ahora está en prisión aquí en los Estados Unidos. Hay que estar orando por todos ellos, que el Señor los toque, que el Señor los guarde, que el Señor los traiga a los pies de Jesucristo. Muy bien, entonces aquí el rey Salomón le está hablando a su hijo y le está diciendo no te olvides de mi ley. O sea, no le está diciendo no te olvides de la ley de Dios, sino de mi ley, y que tu corazón guarde los mandamientos. Una cosa para poder entender el libro de los Proverbios, mi querido hermano y hermana, es que el libro de los Proverbios no es un libro teológico, aunque habla mucho de Dios en verdad que sí contiene teología, pero su enfoque no es teológico. O sea, no traten de ver una cuestión teológica siempre en cada versículo. Si hago esto va a pasar lo otro. No. Además es un libro poético. Entonces tiene que interpretarlo de una forma poética. Y el lenguaje poético no es el lenguaje que hablamos nosotros todos los días, ¿o sí? No, ¿verdad? ¿Pastor? No, ¿verdad? Tú sí, con tu amada siempre estás hablando. Sí, poesía. ¿Con quién? Con rima. Ay, joder. Todo lo dijiste con lima. Muy bien. Entonces hay que verlo desde ese punto de vista para poderlo interpretar y no querer meterle cosas que el libro no dice. O sea, es un libro poético, entonces ha hablado en lenguaje poético y tenemos que entender la poesía como una forma metafórica, una forma figurada de hablar, ¿no? Como hablan los poetas. Entonces aquí Salomón le está diciendo a su hijo que guarde su ley, o sea, guarda mi ley, no la de Dios, guarda mi ley y mis mandamientos, y le está diciendo a su hijo. Y guardar significa cumplir, obedecer. Ese es el sentido de la palabra guardar. El libro de los Proverbios, más que tener un contenido teológico, tiene un contenido relacional. Si usted quiere saber cómo llevarse bien con su pareja, con su esposo, su esposa, con sus hijos, si usted quiere saber cómo llevarse bien con la sociedad, si usted quiere tener una muy buena relación con Dios, por supuesto que el libro de los Proverbios le va a ayudar. Y usted puede, si usted lee un proverbio diario, en un mes se aventó el libro. Y vale la pena tener esa costumbre, ¿no? De leer un capítulo diario. Porque le va a ayudar mucho a entender las relaciones, a poder tener relaciones, ¿no? Con todo el mundo, con las personas que practican su misma fe, con las personas que son de fe totalmente diferente a la de ustedes, a la de nosotros, o con personas que sí coincidimos en algunas cosas, pero en otros no.
el libro de los Proverbios nos va a ayudar para tener una muy buena relación con todos ellos. Entonces él está hablando de la ley de él. Se está refiriendo a las instrucciones que él le ha dado a su hijo desde que era chiquito, que eso es lo que hacemos nosotros con nuestros hijos, ¿sí o no? ¿Sí? Es decir, todos esos valores, principios, virtudes que pueda tener nuestro hijo, ¿las adquirió en dónde? ¿En la iglesia? No, ¿en dónde? En la casa, es en la casa. La casa es la principal escuela, no es la iglesia. La casa es la que tiene la responsabilidad. Y cuando hablo de la casa estoy hablando de mamá y papá. Entonces ellos son los que tienen la responsabilidad, no la iglesia. Yo recuerdo, hermano del mundo, muchas veces lo ha dicho, de alguien que me echó la culpa porque su hijo se perdió, ¿se acuerdan? Porque yo no le enseñé. Espérame, pues yo no tenía que enseñarle, ¿no? O sea, pues, ya estaba grandote el huerco, o sea, no era de darle biberón, ya estaba grandote, pero bueno, pues me echaron la culpa porque así es más fácil quitarse la responsabilidad. Entonces, eso parte de la casa. Y eso es lo que le está diciendo Salomón a su hijo. Nunca se te olvide todo lo que te he enseñado, mi hijo. Todos los principios, todos los valores, todo eso de pedir las cosas por favor, dar gracias por todo, etcétera, etcétera. Ser amable con toda la gente. Que no se te olvide que lo aprendiste aquí. Pero para que uno le pueda enseñar eso a los hijos, ¿qué tiene que hacer uno? Ser ejemplo. Ser ejemplo. Porque si no, pues entonces eso no va a funcionar, ¿no? Usted no le puede decir a su hijo que no diga mentiras y su hijo lo sorprende a usted diciendo mentira tras mentira, ¿no? Como antes que no había celulares y había teléfonos de marcar, ¿se acuerdan de eso? Bueno, hay muchos jóvenes aquí que tal vez ya ni se acuerdan, pero había unos teléfonos, cuenta la leyenda, que usted le daba así, le daba vueltecitas, ¿no? Y entonces contestaba uno, ¿no? Y le decían, ¿está tu mamá? ¿Está tu papá? Sobre todo cuando era el cobrador de la mueblería. ¿Está tu papá? Y volteabas a ver y le decía el papá, dile que no estoy. ¿Se acuerdan de eso? Dice mi papá que no está. ¿Se acuerdan de eso? Y luego ahí lo regaña al niño porque anda diciendo mentiras. Pues no, o sea, hay esas virtudes, esos valores, esos principios que nos ayudan a crecer, a tener, o que tienen influencia en nuestro desarrollo moral, social, civil y espiritual, nacen en la casa, mi querido hermano y hermana. Y nacen con el ejemplo de nuestros padres. Nosotros somos los que tenemos esa obligación de ser ejemplo y guía para nuestros hijos. Salomón hizo eso con su hijo o con sus hijos. Y eso es lo que le está diciendo al muchacho, hijito mío, no se te vaya a olvidar todo lo que yo te he enseñado. Todo lo que has visto de mí, no se te vaya a olvidar y ponlo por obra, no nada más que te quedes con él, no nada más que lo sepas, sino que lo pongas por obra. Versículo número 2, va a haber una recompensa si tú haces eso, hijo. ¿Cuál es la recompensa? Porque largura de días y años de vida y paz te aumentarán. Entonces los beneficios, le dice el papá, que vas a tener, o las recompensas que vas a tener, mijito, si eres obediente, son años de vida y una vida de paz. Y otra vez, hay que entender, es un lenguaje poético, o sea, no lo tome literal, porque aquí Salomón no está diciendo que si el niño crece siendo obediente, pues nunca se va a enfermar, o que nunca se va a morir, o que nunca le van a pasar cosas malas. No, eso no es lo que está diciendo. Entonces, hay que entenderlo desde el punto de vista. ¿Quién escribió Proverbios? ¿Quién dijimos? Salomón. ¿Salomón era mexicano? No. ¿Era puertorriqueño? No. ¿Era qué? Era judío, era hebreo, por supuesto. Entonces su pensamiento era mexicano. Su pensamiento es judío. Entonces tenemos que aprender a entender el pensamiento judío. Entonces en el pensamiento judío nosotros tenemos que entender que largura de días y paz se refieren a la bendición de Dios. Porque usted sabe muy bien
Todos somos testigos, todos conocemos a alguien que es un desgraciado de primera y vive años, ¿sí o no? Vive años, ¿sí o no? Y vive muy bien. Y conocemos gente que es muy buena y muere joven, ¿verdad? Entonces ahí diríamos, no se cumplió la palabra de Dios. No, sí se cumple la palabra de Dios. Lo que pasa es que uno nada más la lee. Uno quiere que lo que dice ahí sea lo que significa cuando otra vez no está escrita en español y no está escrito por un hispano, está escrito por un judío. Hay que entender el pensamiento judío. Y hay muchos libros para los que les interesa eso, como por ejemplo la Mishnah. Usted puede comprar ese libro, que es un libro de judíos para judíos. Usted puede entender el pensamiento de Dios. ¿Qué piensan los judíos de la mujer, del matrimonio, del diezmo, de todo ese tipo de cosas? ¿Qué piensan los judíos? Por eso usted me va a escuchar siempre decir, en el pensamiento judío tal, tal, y significa tal, tal y tal. Eso es en ese libro, o en uno de esos libros, que se llama la Mishnah. Se lo recomiendo cuando quieras, un librote de este tamaño. Blanco, muy, muy bueno. Y va a entender el pensamiento judío. Entonces va a entender mucho de lo que dice el Antiguo Testamento. Y va a entender que mucho de lo que nos han enseñado no es verdad, porque nada más lo ven por afuera y lo enseñan. Aquí dice, hijo, que si tú obedeces, nunca te va a ir mal en la vida, jamás te va a ir mal en la vida, y vas a vivir años, muchísimos años, y ¡pum!, se muere. Entonces la Biblia es una mentirosa. No es mentirosa. No es mentirosa, no entendiste el significado, ¿no? Entonces, largura de días y paz se refiere a la bendición de Dios. No importa los años que vas a vivir, no importa si son muchos, si son pocos, la garantía que sí te da Dios es que durante esos años que vas a vivir, la bendición de Él va a estar contigo. Otra vez, yo he dicho muchas veces, ¿cuántos de nosotros queremos la bendición de Dios? ¿Cuántos? ¿Todos los días queremos la bendición de Dios o de vez en cuando? Todos los días. Pero hay personas que quieren la bendición de Dios, pero no quieren nada que ver con Dios. Hay personas que quieren ser salvos, pero no quieren tener nada que ver con el Salvador. Pues mira nomás qué chulada. Hay personas que viven, que dicen que creen en Cristo, pero viven como si no existiera Cristo. ¿Y todo eso por qué? Ahorita lo voy a explicar, porque eso ocurre, mi querido hermano y hermana. Eso ocurre, y yo siempre he dicho, Dios jamás va a bendecir la desobediencia, nunca. No significa que, pequé y ya Dios ya no me ama, no, eso no, hermano, todo el mundo pecamos, todos, amén. Y ya Dios se encargará de nosotros en disciplinarnos, pero Él no deja de amarnos. Ahorita vamos a ver todo eso, mi querido hermano y hermana. Pero es ahí, en la casa donde aprende ese niño a alabar, a creer, a servir al Señor. Ahí en la casa, viendo el ejemplo de los papás que aman, que alaban, que sirven al Señor. No importa cómo esté la situación, los papás están firmes en la fe, fieles al Señor y obedientes a su palabra. Eso es lo que ellos están viendo. Mucho más de lo que nosotros le digamos es lo que nosotros hagamos, lo que ellos ven. Y de lo que toman ejemplo, ¿no? Entonces ahí le está diciendo Salomón a su hijo, hijito, toma este ejemplo de mí porque vas a tener recompensa. La bendición de Dios va a estar contigo. Y la paz te va a aumentar. La palabra paz, shalom en hebreo, esa palabra no solamente significa, la palabra paz en el lenguaje bíblico, en el pensamiento judío, no solamente significa ausencia de guerras o cuestiones de tranquilidad como nosotros lo usamos, no, estás en paz. No, la palabra paz en el pensamiento judío se refiere a la bendición de Dios en todo sentido. Un Dios que está contigo en toda circunstancia, un Dios que te bendice en lo económico, un Dios que te bendice en lo espiritual, un Dios que te bendice en lo emocional, un Dios que te bendice en la salud, un Dios que está contigo en todo. Y otra vez, no significa que nunca te vas a enfermar, significa que Dios está contigo, punto. Amén. Creo que lo comenté, cuando Tavo se fue para allá a arreglar sus papeles a México,
y su esposa estaba nerviosa porque pues si arreglaba, pues regresaba, ¿no? Regresaba con su visa, si no arreglaba, pues avión, ¿verdad? Ahora había que ir a México a visitarlo y ya no podía regresar. Y luego pues el Tavo todavía la hace más amarga, ¿no? Diciéndole que había otros que estaban ahí que lo regresaban y cosas por el estilo, pues la otra todavía se ponía con los pelos de punta. Entonces yo le decía, hija, no es así, muñeca. No es lo mismo ir con Dios que ir por tu cuenta. No es lo mismo. Y luego se le olvidó un papel a Tavo. Ya estaba ahí Yuri, que se quería ir para allá y que ya me quiero ir a trepar al avión y que no sé qué. Hija, no es lo mismo. Si Dios permitió que él pasara todo este proceso, llegar hasta allá, no fue para avergonzarlo, no fue para humillarlo. No pasa nada, no pasa absolutamente nada. ¿Y qué fue lo que pasó? Nada. Aquí está. Entonces no es lo mismo que vayas con Dios a que vayas sin Dios por tu cuenta. Los que fueron por su cuenta, y si algo les pasó, si mintieron en algo, si les faltó algún papel, no pudieron arreglar. Pero Tavo, como hijo de Dios, por supuesto que pudo arreglar. Entonces no es lo mismo, y eso es lo que quiere decir la palabra de Dios cuando nos invita para que actuemos con obediencia. Ahí es donde está la bendición de Dios. Si nosotros podemos ser obedientes, ahí está la bendición de Dios. O sea, no significa que no vamos a tener problemas, que no nos vamos a enfermar, que no vamos a sufrir, que no vamos a... Nos va a pasar todo eso, pero en todo eso va a estar Dios ahí. Y eso es lo que le está diciendo Salomón a su hijo. O sea, no importa si vas a vivir 100 años, no importa si vas a vivir 10 años, los años que vivas, Dios estará contigo. Pero tienes que ser obediente. Tú tienes que ser obediente. Amén. Y cuando habla de paz, entonces está hablando de prosperidad. Y prosperidad en el pensamiento judío es, próspero no es el que más tiene, sino el que menos necesita. Que no es lo mismo. Próspero no es el que más tiene, sino el que menos necesita. En otras palabras, esa palabra se utiliza cuando alguien parte del punto A y va al punto B. Y para viajar ese camino no le falta absolutamente nada. Va a llegar con todo lo necesario al punto B. Puede ser que Dios derrame en abundancia, puede ser que no. O sea, porque muchos entienden la prosperidad como la abundancia de tener dinero. Dios no bendice así. Dios nunca te va a bendecir con mucho dinero si primero no ha trabajado en tu interior, ¿no? Eso es lo que hacen los falsos profetas, ¿no? De que ven aquí y deposita tus diezmos, tus ofrendas, tus primicias, tu esto, tu lo otro, y Dios te va a prosperar. Están hablando solo de dinero. O en esa iglesia, no quiero decir nombres porque ustedes saben que no me gusta decir nombres, en donde dicen que si usted va para de sufrir, ahí no importa cómo usted sea, no importa qué tan pecador sea, usted vaya ahí, dé una lana y Dios lo va a bendecir. Eso es lo que enseñan. Y eso es una mentira. Es una mentira del diablo. Dios no prospera. La prosperidad de Dios no es solamente una prosperidad material, mi querido hermano y hermana. Dios no te va a prosperar materialmente si primero no te ha prosperado espiritualmente. Porque si te prospera solamente en lo material, lo más probable es que tú y yo y cualquiera nos alejemos de Él, porque ya no lo necesitamos. ¿Para qué lo queremos? Ya somos ricos, ¿no? ¿Para qué lo queremos? Ya no lo necesitamos. Y no lo digo yo. Tercera de Juan, capítulo 1, versículo 2. El apóstol le dice a su amigo Gallo, le dice, amado, yo deseo que tú seas prosperado en todas las cosas y que tengas salud, así como prospera, ¿qué cosa? Tu alma. La prosperidad de Dios es o todo o nada. Es radical. Pero nunca te va a bendecir en lo material. Jamás te va a bendecir en lo material si Él primero no ha trabajado en lo espiritual, en tu interior. Entonces, eso es lo que le está diciendo Salomón a su hijo. Tienes que actuar de esa manera, hijito, obedeciendo todo lo que yo te he enseñado aquí, para que entonces te vaya bien en todo lo que están haciendo. Luego viene el versículo número 3. Nunca se aparten de ti, ¿qué cosa? La misericordia y la verdad. Átalas a tu cuello, escríbelas en la tabla de tu corazón.
Y aquí es donde está el enfoque de este mensaje, mi querido hermano y hermana. Porque en los versículos que mostré, ¿se acuerdan todos los que mostré donde hablan sobre misericordia y verdad? Todos esos versículos hablan de Dios, de la misericordia y la verdad de Dios. ¿Verdad que sí? ¿Sí se fijó en eso? Todos. Jehová tenga misericordia y su verdad. Jehová esto y su misericordia y su verdad. Todo era Jehová. Pero aquí le está diciendo Salomón a su hijo que sea él, su hijo, el que tenga misericordia y verdad con todos los demás. Interesante. Muy, muy interesante. No se aparten de ti la misericordia y la verdad. Átalas a tu cuello, escríbelas en la tabla de tu corazón. Esa palabra, misericordia, esa palabra que podemos traducir como gracia, Hesed, se dice. También se puede traducir como bondad, como fidelidad, como lealtad, como amor, como piedad. Y como dije, pues también como gracia. Y tiene mucho sentido. Porque entre más nosotros estemos conectados con Dios, con la misericordia y la verdad de Dios, entre más nosotros estemos conectados con Él, pues más aprendemos a ser como Él, ¿sí o no? ¿Sí o no? O usted pretende que pueda ser como Cristo, porque ese es el objetivo de Dios con usted y conmigo, hacernos a la imagen de su Hijo, ¿no es cierto? Eso es lo que dice la palabra de Dios, ¿no? Eso es lo que Él quiere hacer con nosotros, hacernos como su Hijo. ¿Usted cree que es posible que Él nos haga como sus hijos si nosotros vivimos aparte de la palabra de Dios, queriendo hacer las cosas por nuestra cuenta? O sea, ¿cuántas veces he dicho de la gente que dice, yo amo a Dios a mi manera? No necesito que tú me lo digas. Yo creo en Dios a mi manera. Yo sirvo a Dios a mi manera. Yo alabo a Dios a mi manera. Pues a tu manera te vas a ir al infierno, papá, porque no hay una mi manera, no existe una mi manera. ¿Es a la manera de Dios o no? Mejor no lo hagas. Eso dices tú porque eres un legalista. Bueno, pues entonces hay que preguntarle a los hijos de Aarón, por ejemplo. ¿Cómo les fue a los hijos de Aarón? ¿Querían alabar al Señor, sí o no? ¿Sí? ¿Cómo le fue a Aarón y a toda la bola de bobos que estaban ahí adorando al becerro? ¿Cómo les fue? ¿Les fue muy bien? No, pues casi los iban a destruir si no ha sido por la intercesión de Moisés. Pero estaban adorando a Dios. Sí, estaban adorando a Dios, ¿no? El becerro era Dios, según ellos. Porque ellos dijeron es Jehová. No dijeron es un becerro. Ellos dijeron es Jehová. Están adorando a Jehová. La cosa es, ¿a Jehová le gustó esa adoración? No. O sea, no hay una tu manera. O esa es la manera de Dios o mejor no lo hagas. No hay un creo en Dios a mi manera. La Biblia nos dice cómo creer en Dios. O qué es lo que Dios entiende por creer en Él. Amén. O sea, creer no es nada más saber. Pregúntale a cualquiera si cree en Dios y cualquiera le va a decir afuera que sí cree en Dios. Pero creer en el sentido de, pues sí, yo sé que hay un Dios, yo sé que Cristo vino, sí, yo sé eso, y lo colgaron en la cruz y todo eso, sí, yo me acuerdo que cada año nosotros íbamos a la iglesia y vemos cuando lo... ¿Qué fue? ¿El mío? ¿Ahí? ¿Ahí está? Todos me echan la culpa, ¿se fijan? De todo. Es Tato siempre. Entonces, de todos los términos que hay en la palabra de Dios que hablan sobre misericordia, yo escogí este de Hesed porque es el que se parece más a gracia. Y nosotros, ¿qué entendemos por gracia, mi querido hermano y hermana? Todos sabemos eso. ¿Qué entendemos por gracia? ¿Gracia qué es? Es el favor de Dios. Eso es lo que entendí, o sea, el favor inmerecido de Dios. Déjenme les digo algunas cosas que yo anoté con respecto a la gracia. Es el favor inmerecido de Dios para con nosotros. Es algo que no nos podemos ganar nunca y que no merecemos, pero que Dios decide regalarnos. Por eso de ahí viene la palabra gratis. La palabra gracia se obtiene la palabra en español gratis. La gracia significa, esta es muy, muy bonita.
La gracia significa que Dios escoge amarnos y bendecirnos en lugar de maldecirnos, aunque nos merezcamos que nos maldiga. Pero Él escoge bendecirnos a nosotros. Su gracia significa que Él decidió amarnos y aceptarnos, no tal como somos. ¿Se han fijado que muchos predican eso? Dios nos acepta tal como somos. No. Eso es un error. Un error teológico bastante, que parece que no tiene mucho, sí tiene muchísimo. Dios no nos acepta tal como somos, mi querido hermano y hermana. Dios nos acepta a pesar de lo que somos, que es diferente. Porque si Dios nos acepta tal como somos, entonces significa, ¿para qué cambio? ¿Para qué cambios así? Era un desgraciado antes, pues ahora voy a ser un desgraciado cristiano. Entonces no tengo que cambiar. ¿Para qué cambio? Dios me acepta tal como soy. No es así. Dios me acepta a pesar de lo que soy. Y Dios espera que entonces el Espíritu Santo empiece a trabajar en mí para que me moldee a la imagen ¿de quién? De Cristo. ¿Ok? Entonces, eso lo hace por su gracia nada más. Por su pura gracia. No nos lo merecemos. No nos lo podemos ganar nunca. No hay nada que podamos hacer, mi querido hermano y hermana. No somos tan buenos como para ganarnos nada de parte de Dios. ¿Perdón? Ni lo podemos pagar. Si quieres, ven y predica acá. Hermana, se me está acabando la batería. La gasolina. Gracias. Es que ahora no traje mi otra taza. Perdón. Gracias. ¿Qué más acerca de la gracia? Significa que aunque seamos indignos de acercarnos a Él, Él se acerca a nosotros. Qué lindo es nuestro Señor. Amén. Significa que en lugar de destruirnos, Él estableció un camino para que pudiéramos llegar a Él, y ese camino se llama Jesucristo, por supuesto. Y por su gracia Él envió a Cristo para rescate de los pecadores. Por su gracia nos perdonó de nuestros pecados. Por su gracia nos limpió de nuestra maldad. Por su gracia ahora nos ve como sus hijos. Amén. Ya no es nuestro juez. Él ya no es nuestro juez. Cuando estemos delante de su presencia, el día del juicio final, Él no nos va a ver como juez, nos va a ver como papá, porque ya nuestros pecados han sido limpiados por la sangre del Cordero. Y Él ya es nuestro papá a partir de ese día. Amén. A los otros sí los va a ver como juez y los va a enjuiciar. ¿Ya? Pero a nosotros no, a nosotros nos ve como sus hijos. Y otra vez, no se trata de que entonces podemos hacer lo que queramos, podemos darle vuelo a la hilacha y todo eso. No significa eso, y quien lo entienda así no ha entendido el alcance de la salvación en Cristo Jesús. No fuimos salvos para tener permiso para pecar. Fuimos salvos para ser santificados. Amén. Para crecer en santidad, en amor, en justicia. Si alguien quiere seguir pecando, pues entonces no perdió su salvación. Simplemente nunca la tuvo. Nunca la tuvo. Amén. Por la gracia de Dios es que todavía estamos vivos, mi querido hermano y hermana. Por la gracia de Dios es que cuando muramos tenemos la certeza de que vamos a estar en su presencia eterna. ¿Y sabe qué más? Por su gracia, cuando estemos en su presencia, vamos a ser receptores de la herencia de Cristo. Miren nomás. O sea, la herencia que Dios tiene para su Hijo la va a repartir también entre nosotros. Miren nada más. Miren si Dios nos ama como hijos o no. Esa es la gracia. Esa es la gracia. A diferencia de las otras palabras que se traducen, las otras palabras hebreas que se traducen como misericordia, esta me gusta mucho porque las otras que significan misericordia tratan de un Dios que retiene el castigo por nuestros pecados, lo cual es muy bueno. Esa es la misericordia de Dios, que Dios retiene el castigo que nos merecemos por nuestros pecados. Eso es muy bueno, ¿verdad que sí? Pero Gesed es no que retiene, sino que además nos manda una bendición, lo cual es mucho mejor, muchísimo mejor. No solo detiene, sino que bendice. Y por eso escogí esa palabra para predicar
el día de hoy. Gracias. Muchas gracias. Pero como dije, aquí no está hablando Salomón de la gracia de Dios. Está hablando de que su hijo actúe con gracia y con verdad. Eso es lo que le está diciendo, ¿no? Y tiene sentido, porque imagínese usted, hablando de la gracia de Dios, imagínese que usted salga a predicar acerca de la gracia de Dios, pero usted no es un ejemplo de gracia con sus hermanos. Usted es de los que cuando su hermano cae en pecado lo señala, lo aplasta, lo humilla, lo quema por todos lados. ¿Quién va a creer a su anuncio de un Dios de gracia cuando usted no muestra gracia con nadie? Pero esa es la parte de la gracia. Pero nosotros encontramos una virtud más que Salomón quiere que su hijo aprenda. Y esa virtud es la verdad. La verdad. Y la palabra hebrea que utiliza aquí es emet. Emet. Esa es la palabra que traducen como verdad. Ahora, cuando, yo no sé hebreo, ustedes saben, pero sé griego. Cuando la Biblia se tradujo por primera vez del hebreo al griego, en esa versión que se conoce como la Septuaginta, palabra que significa 70, porque fue traducida por 6 judíos de cada una de las 12 tribus de Israel, 6 por 12, 72. Entonces, Septuaginta significa 70. Esa versión, cuando se tradujo por primera vez, esa palabra emet se tradujo al griego como pistis. Y la palabra pistis significa en español creer o confiar. De ahí donde tenemos la palabra tener fe. Amén. De manera que cuando la Biblia nos habla de creer en Cristo, no nomás nos habla de que si tú sabes que existió o no. Eso es si tienes fe en Él. Eso es lo que significa, si crees en Él. Y si crees en Él, pues entonces en la Biblia liga mucho la palabra fe con obediencia. Si tienes fe, vas a actuar en obediencia. ¿Amén? ¿Sí o no? Entonces eso es lo que significa creer en Cristo. No nada más que sepa que existió. Y me voy al cielo porque supe que existió. ¡Qué chulada! No, pues no. Así no. Está bien que no le costó nada, pero tampoco abuse, ¿verdad? Bueno, entonces esa palabra se tradujo, emet se tradujo como pistis. Y tiene mucho sentido relacionarla con la palabra de Dios, porque mire lo que dice el apóstol San Pablo en Romanos capítulo 10, versículo 27. Así que la fe, pistis, es por el oír. ¿Y el oír qué? Por la palabra de Dios. O como traduce la Biblia, Dios habla hoy, dice, así pues la fe nace al oír el mensaje y el mensaje viene de la palabra de Cristo. Amén. Entonces, por eso el Señor Jesucristo podía decir, o pudo decir, con toda certeza, en Juan capítulo 17, versículo 7, hazlos santos con tu verdad. Enséñales tu palabra, la cual es verdad. En la Reina Valera usted ve que dice, santifícalos en tu verdad, tu palabra es verdad. Es lo mismo. Así que podemos concluir que cuando habla de la verdad, está hablando de ¿qué? De la palabra de Dios. De la palabra de Dios, la cual únicamente va a creer a través de la fe, por supuesto que sí. La palabra de Dios es la única manera de que usted conozca al Dios de la Biblia. ¿Y por qué es importante, mi querido hermano y hermana? Que usted lo sabe muy bien, no necesito decirlo mucho, pero siempre lo digo. ¿Qué huele? ¿Qué huele, chaparro? ¿Qué fue? Está muy atento. ¿Va a ser pastor también? ¿Como el abuelo? Eso. Como siempre digo, mi querido hermano y hermana, usted va a encontrar un montón de falsos ministros que inventan un Dios. Le inventaron un Dios que solamente habla de dinero, de prosperidad, de que usted va a ocupar posiciones de poder, de fama, de que usted va a encontrar un montón de iglesias en donde abundan los yo declaro, yo decreto, yo determino, yo digo, yo esto, yo lo otro.
y que todo lo relacionan con Dios. Ese no es el Dios de la Biblia, mi querido hermano y hermana. Dios no espera que todos seamos millonarios. Eso es una vil mentira. Él determina quién. Y Él determina quién, y esa es su santa voluntad, su santa sabiduría. Punto, mi querido hermano y hermana. Si Él dijo que usted no, aunque se compre todos los boletos de lotería, no se la va a sacar. Te lo aseguro. Porque Dios no está viendo la prosperidad en esos términos. ¿Se acuerdan ya lo que les dije? No, próspero no es el que más tiene, es el que menos necesita. Próspero no significa nada más una cuestión material. No, si Dios te prospera en todo sentido. Amén. Y próspero no significa necesariamente abundancia, sino lo necesario. Amén. Así que en ese sentido, todos los que estamos aquí somos prósperos en el Señor. Amén. A menos que usted realmente no sea próspero o próspera en el Señor, que realmente tenga escasez de cosas ahorita mismo, mi querido hermano y hermana, tampoco le vamos a decir que es porque usted está en pecado. No. Si usted está en una circunstancia de esas, entonces usted viene conmigo o va con mis hermanos ancianos y les dice, y para eso estamos nosotros, para apoyarle, para ayudarle. Amén. No para juzgarle, para ayudarle. Porque para eso somos hermanos. Para eso somos hermanos. Pero eso es lo que nos hace parecernos más a Cristo. En la medida en que nosotros estemos apegados a lo que dice la santa palabra de Dios, las santas escrituras, en esa misma medida aprendemos a ser como Él, a pensar como Él, a caminar como Él, a hablar como Él, a amar como Él, a actuar como Él, a reaccionar como Él. En la medida que estamos leyéndolo aquí, si no, ¿cómo? ¿Cómo le vamos a hacer? No hay otra manera. Por eso el rey David podía decir en el Salmo 119, que es un salmo hermoso, hermosísimo, algo que también está entre los libros que podemos estudiar. Fíjense lo que dice el rey David. Me negué a andar por cualquier mal camino a fin de permanecer obediente a tu palabra. No me he apartado de tus ordenanzas porque me has enseñado bien. Qué dulces son a mi paladar tus palabras. ¿De dónde salen que la Biblia es aburrida? ¿De dónde sacan eso? ¿De dónde lo sacan? De que nunca se han metido a estudiar la escritura, nunca tienen tiempo. Nunca tienen tiempo para estudiar las escrituras. Por eso dicen que es aburrida, no le entiendo nada. No, si vas a seguir así sin entenderle nada, si no la estudias, si no vas a donde te enseñan y gratis, pues no, así te vas a quedar, ¿no? ¿Perdón? En el versículo del día. En el versículo sí, exactamente, ¿verdad? Bueno, si lees la Biblia, sí, como no, cada domingo cuando el pastor lee ahí Son más dulces que la miel. Tus mandamientos me dan entendimiento. Con razón detesto cada camino falso de la vida. Tu palabra es una lámpara que guía mis pies y una luz para mi camino. Ese David, cómo amaba al Señor y cómo amaba su palabra. Amén. Pues estas dos virtudes de misericordia o gracia y verdad debían estar presentes en la vida de su hijo. Y por eso le dice, átalas a tu cuello. Átalas, escríbelas en tu corazón. Obviamente no se puede escribir en el corazón. Lo que le está diciendo es, otra vez es un lenguaje poético. Lo que le está diciendo es, hijo, que eso forme parte de tu vida. Amén. Tiene que ser tu estilo de vida. Tiene que acompañarte a todas partes que vayas. Ve con gracia y ve con misericordia, ve con la verdad a todas partes que vayas, que todo el mundo lo pueda ver. ¿Por qué? Porque mira lo que dice el versículo número 4. Si tú haces eso, mijito lindo, si tú puedes andar por todas partes mostrando gracia y mostrando verdad, mira lo que va a pasar. Hallarás gracia y buena opinión ante los ojos de Dios y de los hombres. Que no es otra cosa que decir, todo el mundo va a tener una muy buena opinión de ti, sobre todo Dios. Dios va a tener una muy buena opinión de ti. Y si nosotros somos creyentes en Dios, nosotros queremos ser cada vez menos como somos y queremos ser cada vez más como es Él, más como es Cristo, ¿sí o no? Amén. Porque si no, pues entonces cristianismo significa religión y nosotros no creemos eso. Nosotros creemos en una relación.
Una relación que nos ayude a ser como el que seguimos. En este caso, Cristo nuestro Señor. Pues de él dijeron cuando estaba chiquito, ¿se acuerdan? Cuando estaba chiquito, Lucas capítulo 2, versículo 52. Decía, y Jesús crecía. ¿Y en qué más? En gracia, para con Dios y para con los hombres. O sea, ¿qué significaba eso? Que todo el mundo tenía una excelente opinión de aquel niño chiquito. ¿Cómo quedaron los sacerdotes cuando el niño se perdió en el templo? Que no se perdió, ¿verdad? Pero él fue a la casa de su padre. Pero lo conocemos así, ¿verdad? Como el niño perdido. Y hallado en el templo. Entonces, sí, bueno. Me lo pueden sacar, por favor. Sí. Alguien que ponga orden ahí. Una más de esas y te tiramos todos al mal. ¿Cómo quedaron los sacerdotes con Jesús cuando lo encontraron en el templo, sus papás? ¿Cómo estaban? Todos los sacerdotes estaban hartos de él. ¿Cómo estaban con Jesús? Estaban maravillados todos. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque se reflejaba su gracia y su verdad. Todos tenían una muy buena opinión de él. Entonces es lo mismo que le está diciendo Salomón a su hijo. Así vas a crecer tú, mijito lindo. Qué hermoso cuando a nuestros hijos, a nuestros chiquitos de aquí de Sublime Gracia, los podemos ver de esa manera. Los vemos actuando en especiales, los vemos tocando instrumentos. Cuando vemos a Matthew que anda por aquí con la guitarra, para arriba y para abajo, va a ser rockero, ¿verdad? Porque la trae y anda así, ¿verdad? Anda haciendo todo eso. Qué bueno que puedan crecer así nuestros niños, ¿no? Qué bueno que puedan crecer así. Entonces, de esa misma manera que veían en aquel tiempo al Señor Jesús, al niño Jesús, en aquel tiempo, de esa misma manera entonces van a ver a nuestros hijos. Y esa sí es una promesa de Dios. En conclusión, mi querido hermano y hermana, ¿por qué es importante hablar de este tema justo ahora? Porque tenemos que entender, mi querido hermano y hermana, que usted y yo, nadie, no podemos ser creyentes si en nuestra vida no existen la gracia y la verdad. Y tienen que ser las dos. No se puede una sin la otra. Imposible. ¿Cuál es el problema de muchas iglesias? Muchas iglesias viven un cristianismo muy ligero, muy light, muy superficial. ¿Por qué? Porque enfocan solo en la gracia. Solo están enfocando en la gracia. Dios te perdona todo, Dios es bueno, Dios es buena onda. O sea, Él entiende que tú eres pecador, ¿no? Es así. No, sí, Dios perdona, por supuesto que perdona. Claro que Dios perdona. Es la esencia de Él, ser un Dios perdonador. Pero Él no quiere ya nos perdonó, pues sigamos haciendo lo mismo. Ya pusimos el marcador en 0, otra vez puedo empezar a pecar. No, eso no es una licencia para pecar. Dios nos perdona, pero espera que nosotros cambiemos. Por supuesto que sí. Entonces hacen que los cristianos que asisten a esas iglesias crezcan así, sin rumbo, sin dirección, sin necesidad de nada, de absolutamente nada. Al cabo Dios es bueno, Dios te perdona. Mira, solamente da tus diezmos, tus ofrendas, tus primicias, siembra aquí, siembra allá. Dale un regalo al pastor y todo eso, y vas a ver cómo Dios te bendice abundantemente. Amén. Porque Dios es bueno. Así que solamente haz eso. Y esas iglesias son iglesias realmente, mi querido hermano y hermana, muy, muy superficiales. Muy, muy superficiales. Las iglesias que predican al Dios bonachón. Dios es bueno. No hay nadie como Él, pero no es bonachón. Amén. No hay que confundirlo. ¿Ok? El libro de los Hebreos dice que Cristo es nuestro amigo, pero no es nuestro compadre. No es compadre. Son cosas diferentes, ¿no? El Señor Jesús también dijo, ya no los llamaré
siervos, los voy a llamar amigos, no compadres. Sigue siendo el Señor. Amén. Pero estos han malentendido la gracia de Dios y la sacan de su contexto, pues, para manipular las mentes de las personas, nada más, y sacarles su dinero. Pero por el otro lado, están el lado opuesto completamente, los legalistas. Los legalistas, como tenemos tres, los acabamos de ver en nuestro estudio de los martes, Elifaz, Bildad y Zofar. Los tres amiguillos de Job. Legalistas hasta la médula de los huesos, como ellos solos. Esos tipos se olvidaron de que Dios tiene gracia y solamente le estuvieron recetando puras verdades sacadas de su contexto. Mucho de lo que ellos dijeron era verdad, pero no aplicaban a la vida de Job. Y hay iglesias que son así, que todo lo ven como pecado. Todo lo ven como pecado. Una vez alguien se fue de la iglesia cuando estábamos comenzando. Hace 10 años, el 16 de mayo vamos a cumplir 10 años como Sublime Gracia. Alguien se fue de la iglesia porque yo permitía el gran pecado de que las mujeres vinieran en pantalón a la iglesia. Imagínense. Y cuando le expliqué lo que la Biblia quiere decir, que las mujeres no se pueden vestir como los hombres y los hombres como las mujeres, me dijo, pues sí, eso es lo que tú dices, pero como ni siquiera eres capaz de poner orden en tu casa, pues ¿cómo vas a poner orden con todos los demás? Y se fue de la iglesia. Esos son los legalistas. Los que sacan de contexto lo que Dios dice en su palabra. Los que ten cuidado con que vayas a caer en pecado, porque en lugar de levantarte te voy a pisotear. Esos tampoco ayudan al crecimiento espiritual de nadie, de absolutamente nadie. Entonces no es posible vivir en gracia pero sin verdad, como tampoco es posible vivir en verdad pero sin gracia. Necesitamos la gracia precisamente para caminar en la verdad. Pero necesitamos la verdad para conocer la gracia. Esas iglesias legalistas que a cualquiera que cae en pecado lo señalan y lo mandan al infierno, que son buenos para mandar al infierno. A cualquiera mandan al infierno. Buenísimos. Se les olvida lo que el apóstol Pablo dijo en Romanos capítulo 8, versículo 1. Ahora pues ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. ¿Qué condenación hay para los que están en Cristo? Ninguna. Hay que decírselos. Y también ahí, en mismo Romanos, en mismo capítulo, versículos 33 al 36, dice: ¿quién acusará a los escogidos de Dios? Dios es el que justifica. ¿Quién es el que condenará? Cristo es el que murió. O sea, ¿quién condenará? No es Pancho, no es Arturo, no es Miguel. El que podía condenar ya nos perdonó. ¿Quién rayos te crees tú para condenar a nadie? Nadie, no eres nadie. ¿Quién te crees para juzgar a los demás? No eres nadie para juzgar absolutamente nada, a nadie. Si el mismo que podía hacerlo no lo hizo, el que podía tirar la piedra no la tiró, me abrazó. ¿Quién condenará? Cristo es el que murió, más aún el que también resucitó, el que además está a la diestra de Dios, el que también intercede por nosotros. ¿Quién nos separará del amor de Cristo? ¿Quién? ¿Tribulación, angustia, persecución, hambre, desnudez, peligro o espada? ¿Alguna de esas cosas nos separará del amor de Dios? Mire cómo termina él diciendo: por lo cual estoy seguro de que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada para acabar pronto,
nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro? ¿Pueden notarlo, hermano? Ahí está la gracia y la verdad, las dos cosas juntitas, la gracia y la verdad, ahí. Solo en esos versículos, de muchos más. Yo les dije que había un versículo más que hablaba de la misericordia y la verdad como términos juntos. Y está también ahí en el libro de los Proverbios. Dice el Proverbios capítulo 16, versículo 6, con misericordia y verdad se corrige el pecado. ¿Con qué se corrige? No veo ahí por ningún lado que diga juicio, maldad, condena. ¿O usted sí lo ve? Con misericordia, o sea, con gracia, pero con la palabra de Dios. Amén. Con las dos cosas. No se puede una sin la otra. Un cristiano no estaría completo caminando en gracia pero viviendo fuera de la verdad, o caminando en la verdad o tratando de caminar en la verdad pero ignorando la gracia de Dios, porque para empezar nadie podríamos caminar en la palabra de Dios, nadie, si la gracia de Dios no estuviera con nosotros. Estaríamos tropezando cada rato y nada más estuviéramos lamentándonos como los habitantes de Hades. ¿Yeah? Así que mi querido hermano y hermana, estas dos virtudes deben de estar presentes en usted y en mí, y en todos los creyentes, pero no solamente en usted y en mí. Estas dos virtudes tenemos que mostrárselas a nuestros hijos, a nuestros nietos. Tenemos que ser modelos para ellos, para que ellos puedan crecer con estas dos virtudes, viéndonos a nosotros cómo actuamos con gracia y con verdad. Y cómo entonces nosotros de esta manera estamos mostrando el amor de Jesucristo en acción. ¿Cuántos dicen amén? Vamos a alabar al Señor.